este vídeo tutorial vamos a terminar ya nuestra aplicación sobre multilingüismo. Habíamos quedado en estos botones que se encuentran a esta altura de nuestro diseño. Bien, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos que subir al entorno de desarrollo la imagen del micrófono que vamos a utilizar después. Y una vez hecho eso, ya sabemos el procedimiento, le damos a este botoncito y le damos a examinar, y en el aula virtual tenemos desde donde descargar la imagen. Bien, entonces lo último que hicimos fue estos dos botones. Lo siguiente que tenemos que hacer es venir a layout y arrastrar un elemento, un contenedor horizontal de estos, lo arrastraríamos. Y en ese contenedor horizontal que tenemos aquí seleccionado tiene que tener estas propiedades: left, top, el color de fondo este de aquí, luego altura automático y anchura fill parent. Imagen ninguna, visible. Bien, dentro de este contenedor horizontal con estas características tenemos que tener uno vertical, que tiene que tener estas propiedades, que será center, color, background color white, luego altura automático, anchura fill parent, imagen none, y aquí que esté marcada esta casilla de verificación. Bien, dentro de este contenedor vertical que está dentro de este horizontal tenemos que tener la label 4 y la label 3. Bien, en la label 4, ¿dónde la conseguimos? Pues venimos aquí a User Interface y arrastraríamos una etiqueta y luego la otra, que tendrían que estar dentro de este contenedor vertical. Entonces la label 4, por ejemplo, simplemente tiene que tener un color de fondo, el default, le ponemos que esté en negrita, un tamaño de fuente de número 17, sans serif, luego le ponemos hash margins, aquí luego le ponemos la altura fill parent, de anchura fill parent, y el texto tiene que ser este que está aquí escrito, que está en irlandés y por tanto es un poco complicado, simplemente se copia. Después el texto tiene que estar alineado en el centro, el color del texto el default y esto marcado visible. Bien, para la etiqueta 3 tiene que ser exactamente lo mismo. Aquí el default negrita, número 17, sans serif, hash margins, y luego tenemos que poner fill parent y graba a toda voz, escóitate en gallego. Luego la alineación del texto centrado, y aquí el color del texto default y visible. Después tenemos que ir al layout e introducir, arrastrar un contenedor vertical, lo seleccionaríamos y arrastraríamos, que sería este que está aquí, y tiene que tener las características left, propiedades left, top, 5 píxeles de alto y de ancho automático, imagen ninguna, y luego marcado aquí visible. A continuación tenemos que poner el contenedor que va a tener el botón de grabar. Entonces tendríamos que venir aquí, un contenedor horizontal, arrastrarlo, y tiene que tener estas propiedades, que sería center, top, el color background color cyan, height automatic y ancho fill parent, y imagen le ponemos ninguna y visible. Y dentro de este contenedor horizontal tiene que estar el botón que le tenemos que poner el nombre grabar. Y cuando arrastremos el botón, seleccionaremos aquí, cuando arrastremos el botón no va a poner grabar, pero dándole a rename podemos ponerle de nombre grabar. Este botón tiene que tener un background color, por ejemplo green, tiene que estar habilitado, y luego le vamos a poner un tamaño de font size 14, aquí default, de altura 60 píxeles, de anchura 50 píxeles. La imagen tiene que ser la del micro, que ya hemos tenido que subir previamente al entorno de desarrollo, la forma, la default, y luego marcamos esta casilla de verificación y le ponemos la alineación del texto centrado, text color default, aquí visible, y con eso ya tendríamos un resultado como este. Después necesitamos el slider. El slider lo conseguimos aquí, si nos fijamos en User Interface, pues
seleccionamos aquí, arrastramos y simplemente se colocaría en esta posición. Las propiedades que tiene que tener el slider son color de la izquierda default, color right default, luego ancho fill parent, el valor máximo 50, el mínimo 0, aquí esto sin marcar esta casilla de verificación, y la posición inicial 0, y seleccionada la casilla de verificación de visible. Después lo que necesitamos es tener un contenedor horizontal, lo tenemos aquí, que lo cogeríamos en layout, simplemente seleccionaríamos aquí, arrastraríamos, en donde tenemos que introducir el botón reproducir. El botón reproducir lo conseguimos simplemente, bueno, en cuanto a las propiedades del slider ya las dijimos, y en cuanto a las propiedades del contenedor horizontal que contiene el botón reproducir, lo que necesitamos es que sea centrado, que tenga aquí top, después el color de fondo default, la altura automática, la anchura fill parent e imagen none, y aquí visible, y dentro tenemos que introducir el botón reproducir. El botón reproducir, simplemente lo que hacemos es arrastramos un botón, le ponemos de nombre reproducir, y luego tenemos que trabajar sus propiedades. El color de fondo ninguno, aquí que esté enable, font bold, estas dos marcadas. Luego en font size le ponemos por ejemplo 14, aquí default, en la altura 60 píxeles, anchura 50 píxeles. La imagen tiene que ser avanza, que es esta flechita verde. En la forma le ponemos ovalado, aquí marcamos esta casilla de verificación, y podemos añadir el texto al centro, y en el color del texto default, y aquí visible, y con esto es más que suficiente. Después, para poder hacer la programación y que funcione todo correctamente, necesitamos un sound recorder, un player, una TinyDB y un clock. Entonces, ¿esto dónde lo conseguimos? Pues en media, pinchamos aquí y arrastramos. Al arrastrar y soltar ya se nos coloca aquí debajo automáticamente. Simplemente lo que hacemos es pinchamos aquí, arrastramos, soltamos y se coloca aquí debajo. Luego un player haríamos lo mismo, pincharíamos aquí, arrastraríamos y se nos colocaría aquí debajo. El clock lo conseguimos en sensors, cogemos, pinchamos aquí, arrastramos, soltamos y se nos coloca aquí debajo. Y después en almacenamiento tenemos la TinyDB, que pinchamos aquí, arrastramos y se nos coloca aquí debajo. Bien, esto sería como la base de datos de almacenamiento de los sonidos que se van grabando. El clock serviría para definir, es muy importante que nos fijemos en el clock en las propiedades, porque el intervalo tiene que ser de 200 milisegundos. Esto quiere decir que cada 200 milisegundos vamos a repetir una serie de operaciones que nos van a permitir que el slider funcione correctamente. Entonces, con todos estos elementos ya perfectamente colocados en su sitio, es donde tenemos que pasar ya a blocks y programar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sobre lo que ya teníamos hecho, en este bloque de cuando se inicializa la screen 1, tenemos que poner esto que está aquí, que antes no estaba, que es set reproducir enable to false, que es que el botón reproducir tiene que estar inhabilitado en el momento en el que se inicializa la pantalla 1, por eso le ponemos to false, porque si no se podría reproducir algo que no se grabó todavía. Bien, a continuación lo que hacemos es aquí hasta que habíamos llegado, y ahora tenemos que ir escribiendo código. Tenemos que definir dos variables, una que se llame grabar y otra que se llame progress bar, la grabar a false y progress bar a 0. Esto ya sabemos hacerlo. Recordemos que venir a variables y arrastramos, luego para ponerlo de false vendríamos a logic false, lo colocaríamos aquí, y lo mismo con progress bar. Son cosas que ya hicimos y por tanto no me voy a detener mucho ya. Bien, después tenemos que hacer este pequeño bloque, que es en el botón grabar. Si lo podemos localizar por aquí tenemos el botón grabar. Bueno, pues cuando nosotros estemos presionando touchdown, cuando estemos presionando el botón grabar con el dedo, ¿qué tendrá que ocurrir? Bueno, la variable grabar que tenemos aquí arriba es su estado lógico, se corresponderá con el hecho de que se esté pulsando, ¿no?, el botón de grabar. Si es false quiere decir que todavía no se pulsó, y si es true quiere decir que ya se está pulsando. Entonces, cuando grabar touchdown, cuando se pulsa el botón grabar, si hacemos la comprobación, ¿qué hay que hacer? Si
la variable grabar es false, es decir, si no se pulsó pero ya se está empezando a pulsar, entonces grabar tiene que valer true, porque el estado lógico se tiene que corresponder con el hecho de que se está pulsando el botón. Después, en ese momento, el botón de reproducir hay que inhabilitarlo, hay que poner la propiedad enable to false, porque si se está grabando no se puede estar reproduciendo simultáneamente. El sound recorder tenemos que inicializarlo para que se empiece a grabar, y el slider, la posición final del slider la tenemos que poner inicialmente a 0 para que empiece a hacer su recorrido. Luego la variable progress bar la ponemos a 0. La variable progress bar va a ser la que va a almacenar el valor máximo que va alcanzando el slider a medida que va avanzando el tune position. Y después el clock 1 lo que tenemos que hacer es habilitarlo para que empecemos a mover la barra de progreso para indicar que se está grabando. Bien, llegará un momento en el que soltemos este botón. Entonces, cuando nosotros soltemos este botón, tendrá que ocurrir algo también. Cuando el botón grabar touch up, es decir, levantemos el dedo, ¿qué tendrá que ocurrir? Pues que la variable grabar se ponga true, y cuando lo soltemos, ¿qué habrá que hacer? Si la variable grabar es true, es decir, será true cuando, fijémonos que grabar inicialmente la poníamos a false. Entonces, si es true, quiere decir que estábamos pulsando. Entonces, si es true, entonces lo que tenemos que hacer es ponerla a false para indicar que hemos levantado el dedo, y tenemos que parar la grabadora. Aquí se detendría. El botón de reproducir lo tenemos que poner a true, porque una vez que ya levantemos el dedo, se podrá reproducir lo que se grabó, y la posición final del slider se tiene que poner en la posición inicial a 0 para que se inicie el slider de la reproducción en lugar del de la grabación si alguien le da a reproducir. Bien, después, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que otra cosa que tiene que ocurrir cuando el sound recorder ya haya grabado, pues habrá un sonido que se habrá grabado, sí o no. Ese sonido tiene que almacenarse con el nombre, por ejemplo, sonido, en nuestra base de datos TinyDB1. Y a continuación lo que tiene que ocurrir es que la fuente del player 1 sea cargada con ese sonido que se acaba de almacenar, para que si alguien lo reproduce, se reproduzca el que se acaba de grabar. Y el botón reproducir en ese momento tiene que estar habilitado. Esto que está aquí, que parece un poco más complicado de lo normal, es muy sencillo de conseguir, porque si nos fijamos, venimos aquí simplemente a TinyDB1, aquí tenemos los elementos que tenemos que arrastrar, y después, cuando nosotros queramos poner aquí este elemento, lo único que tendríamos que hacer sería venir a variables y coger aquí get, y ya nos va a ofrecer la posibilidad de sound. Por tanto, no tiene ningún problema. Y sonido es el nombre que le pusimos, le podemos poner el que queramos. Será el último, le ponemos sonido, pues el nombre al último sonido que se grabó por parte del usuario. Bien, con esto ya tenemos el procedimiento de grabar, almacenar y cargar el player con el último sonido grabado. Después, lo que tenemos que hacer es inicializar otras dos variables, una que se llame repro y otra que se llame progressbar 1, e inicializarlas de esta manera: repro a true y progressbar 1 a 0. Repro lo que va a ser la variable que va a tener un estado lógico que se relacione con el hecho de que se haya pulsado o no el botón del player 1 para reproducir el sonido grabado. Entonces, si es true, quiere decir que no se pulsó, y será false cuando ya se haya pulsado el botón que se asocia al player 1. Entonces, el botón reproducir. Entonces, y luego progressbar 1 será la variable que almacene el valor máximo que adquiere el slider cuando avance, pero ya no el de grabar, sino el de reproducir. Entonces, ahora, cuando el botón reproducir se haga clic encima de él,
si la variable repro es true, es decir, si nadie había pulsado, como acabamos de hacer clic, tiene que ponerse a false porque se ha pulsado. Entonces el botón de grabar hay que inhabilitarlo, se pone la propiedad enable a false porque mientras se está reproduciendo no se puede grabar, y el player 1 se lanza start. Luego el botón reproducir, pues el color de fondo se cambia a este para que quede mejor, y la imagen se cambia a detener porque lógicamente ya se ha iniciado la reproducción y se puede ser interesante detenerlo. Y en el caso contrario, pues lo que se hace es poner repro a true, la imagen de reproducir se pone a gal y el player se detiene. Después, cuando el player 1 queda completado, ya se reprodujo el sonido entero, lo que hay que hacer es en el botón reproducir la imagen, poner la imagen avanza, la posición final del slider 1 ponerla otra vez a 0 porque ya se acabó la reproducción y por tanto no tiene que haber una progresión en el color que se está reproduciendo, en este caso el azul. Luego el botón grabar hay que ponerlo otra vez, hay que habilitarlo otra vez, por tanto la propiedad enable tiene que ser a true porque una vez que se finalizó la reproducción de un sonido se puede grabar otro, y las dos variables progress bar que indican el valor máximo del slider, de la posición del slider, tienen que ponerse de nuevo a 0, y repro tiene que ponerse a true porque cuando el player 1 se completó, pues tenemos que volver a la posición inicial en la que el estado lógico es que nadie está pulsando el botón de reproducir, y la base de datos que almacena nuestros sonidos la limpiamos de forma completa. Bien, lo que nos queda simplemente es solucionar el problema del slider, y para eso lo que tenemos es when clock 1 timer. Entonces, ¿esto cómo lo podemos conseguir? Muy fácilmente. Venimos simplemente aquí a clock y arrastramos este elemento. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cada 200 milisegundos se va a repetir lo que haya dentro del do. ¿Sí o no? Bien, esto ya lo definimos antes aquí en el diseño. Vinimos aquí abajo, seleccionamos el clock y pusimos el timer interval 200 milisegundos. Entonces, cada 200 milisegundos lo que ocurre es que se repite lo que está dentro del do. ¿Y qué está dentro del do? Bueno, pues si grabar es true, es decir, si se está grabando, entonces progress bar, que vale inicialmente 0, le añadimos 1, y siempre que si progress bar es menor o igual que 300, para poner un límite, pues vamos aumentando de 1 en 1 la posición final del slider, y así va avanzando de izquierda a derecha, siempre con el color izquierdo amarillo y el color derecho negro. Esto es en el caso de que sea una grabación. Claro, en el momento en el que soltemos, esto ya no será true y por tanto dejará de avanzar y se reseteará el slider como está diseñado previamente. Y después, en el caso de que estemos reproduciendo, es decir, de que la variable repro sea igual a false, entonces repetimos exactamente la misma operación de que vaya avanzando el slider con color azul, que indica que se está reproduciendo un sonido grabado, y de esta manera conseguimos ese efecto de que mientras se está reproduciendo un sonido, pues avanza el slider de izquierda a derecha. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues aumentando en cada iteración de uno en uno la posición final, la time position del slider correspondiente, y la variable que almacena ese valor es progress bar 1. Y de esta manera es como conseguimos ese efecto. Después hay que tener en cuenta una cosa, que si
la posición final del slider es igual a 50, lo que tenemos que hacer es poner en el slider la posición final igual a 0, porque la pantalla tiene un ancho concreto, entonces no puede seguir aumentando indefinidamente, sino que tenemos que resetear esta posición y volver a empezar desde la izquierda, desde la posición 0. Y con esto conseguimos finalizar nuestra aplicación. Una vez que tengamos todo el código escrito y lo comprendamos bien, no tengamos ninguna duda y tengamos todo el diseño perfectamente cerrado, lo que tenemos que hacer es, si queremos probarla y tenemos wifi, simplemente vendríamos a con él, le daríamos a iCompanion, nos aparecería aquí un código QR y si lanzamos en nuestro móvil la AI2 Companion, podríamos comprobarlo sin instalarla, la aplicación, y así tenemos que hacer hasta comprobar que funciona correctamente. También lo que podemos hacer es, otra posibilidad es ya o bien conseguir un código QR de la aplicación para descargarla e instalarla, o si no ya salvarla a la computadora y a través del cable USB cargarla en el móvil y instalarla y comprobarla.